Hoy en la cumbre del G7 en Canadá, el presidente Trump, acompañado del primer ministro canadiense Carney, lamentó que no estuviera más en estas cumbres el dictador ruso Putin. Trump dijo que fue un gran error expulsar a Rusia del no era G7 entonces, sino G8. Pero Rusia, y en particular su odioso autócrata, se ganaron esa expulsión merecidamente, porque en 2014, hace ya bastantes años, ¿no? Obama era presidente, Putin dio la orden de invadir por primera vez Ucrania y capturaron los invasores rusos la península de Crimea hasta el día de hoy. Entonces Rusia demostró que no pertenecía al G8, que su jefe de Estado no era un demócrata, no actuaba democráticamente y que no respetaba los principios básicos del G8. Entre ellos, que ningún país puede invadir a otro, conquistar territorialmente a otro. Por mala conducta, Rusia fue separada del G8. Y es una decisión que el tiempo demostró impecable, ¿no? Porque se ha seguido portando mal y aún peor. En 2022 invadió Ucrania a gran escala y quiso conquistar el país entero, incluyendo Kiev, la capital. Entonces, que Trump vaya hoy a Calgary, en Canadá, a abogar por el dictador ruso y a pedir que Rusia vuelva a ser parte de ese club exclusivo, que es un club donde los países se tienen que portar bien, donde los jefes de Estado tienen que ser democráticos. No pueden, como Putin, organizar fraudes electorales, mandar secuestrar, torturar y matar a sus opositores, ¿no? Rusia ha perdido por su mala conducta el derecho de pertenecer a ese club exclusivo, pero Trump va a Canadá no a pedirle a Rusia que se retire de Ucrania, sino a pedirle al G7 que Rusia virtualmente invada ese club exclusivo y vuelva a ser parte de él. Penoso. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in. And I would say that that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in. And you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago. But it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 8 years ago, it switched over. They threw Russia out, which I claimed was a very big mistake. Even though I wasn't in politics then, I was very loud about it. It was a mistake in that you spend so much time talking about Russia, and he's no longer at the table, so it makes life more complicated. But you wouldn't have had the war. No tiene sentido el raciocinio, la lógica de Trump, no tiene sentido. Porque él dice, si Rusia estaría aquí en el club, en la mesa, entonces no atacaría a Ucrania. Perdón, Rusia estaba en el club antes de atacar a Ucrania en 2014. Estando en el club, atacó a Ucrania. Y como estaba en el club y atacó a Ucrania y capturó la península de Crimea, hasta el día de hoy fue expulsada del club. Entonces no tiene lógica cuando Trump dice, si estuvieran los rusos acá no habría guerra. No, hubo guerra, hubo invasión con Rusia siendo parte del G8. Y ya también es una cantaleta majadera que diga, si yo hubiera ganado las elecciones de 2020 y no Biden, Rusia no hubiera invadido. Esa lógica tampoco es convincente, ¿no? Porque él dice, si yo hubiera sido presidente en 2022, Putin no invadía Ucrania. ¿Por qué? Porque Trump sugiere que Putin lo obedece o le tiene miedo. Mentira. Si Putin lo obedeciera o le tuviera miedo, no seguiría bombardeando Ucrania. Trump le ha pedido que deje de hacerlo y Putin sigue haciéndolo. Así que Trump ahora es presidente y Rusia continúa en guerra contra Ucrania. No tiene lógica su raciocinio, ninguno. Por supuesto, es un raciocinio que está contaminado profundamente de ego, de vanidad, pero los hechos lo desmienten. Trump dijo también que las conversaciones en esta breve visita suya al G7 estarían enfocadas prioritariamente en los acuerdos comerciales.
And other than that, I think we're going to accomplish a lot. And I expect to. And I think our primary focus will be trade and trade with Canada. And I'm sure we can work something out. Yeah, Thank you very much. Yeah, so... Luego le preguntaron cuáles van a ser finalmente los aranceles respecto de Canadá, ¿no? Trump va a anunciar los primeros días de julio los aranceles contra cada país, sabe Dios con qué disparate se va a descolgar, ¿no? De momento los aranceles contra Canadá ya son bien hostiles, ¿no? Ya son bien hostiles, los de autos, acero, aluminio y otros, ¿no? Pero Trump no mostró flexibilidad al responder y dijo: yo siempre he creído en la eficacia de los aranceles y bueno, el señor Carney, a quien él llama Mark no, él tiene otras ideas, bueno, unas ideas muy complejas, muy interesantes, pero yo creo en los aranceles. What is holding up a deal with Canada from your perspective? It's not so much holding up. I think we have different concepts. I have a tariff concept, and Mark has a different concept, which is something that some people like. But we're going to see if we can get to the bottom of it today. I'm a tariff person. I've always been a tariff. It's simple, it's easy, it's precise, and it just goes very quickly. And I think Mark has a more complex idea, but also very good. So we're going to look at both, and we're going to see what we're going to come out with something, hopefully. Luego dijo Trump que en su opinión Irán, que está siendo en su capacidad militar destruida por Israel, y enhorabuena, que Irán quiere hablar, que Irán quiere desesperadamente negociar porque, bueno, le están haciendo un daño profundo, ¿no?, en su capacidad militar, en su capacidad nuclear. Y en su capacidad no solo de infligirle daño a Israel, sino sobre todo de seguir haciéndole daño a la propia población iraní. Tengan ustedes en cuenta que la dictadura terrorista de Irán es muy impopular. La gran mayoría de los iraníes, sobre todo los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes, detestan a la tiranía teocrática de su país. ¿Por qué los detestan? Bueno, porque los secuestran, los torturan y los matan a los jóvenes. Los secuestran, los torturan y los matan. A las mujeres jóvenes las matan si salen a la calle sin el velo. Entonces, lo que está tratando de hacer Israel no es solo destruirle la bomba atómica en ciernes a Irán, sino también destruir a la dictadura de Irán, para que Irán algún día tenga un gobierno que represente bien a su gente, ¿no? Mr. President, have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days, and they had 60 days, and on the 61st day, I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before it's too late. Añadió entonces Trump que fue un gran error de Irán no llegar a un acuerdo diplomático con Estados Unidos que evitase el ataque militar de Israel. Do you think that he should have a seat at the G7 today, that it should be the G8? I'm not saying he should at this point, because too much water's gone over the dam, maybe. But it was a big mistake. Obama didn't want him, and the head of your country, the proud head of your country, didn't want him. This was a big mistake. You wouldn't have that war. You know, you have your enemy at the table. Even I don't even consider him. He wasn't really an enemy at that time. There was no concept. If I were president, this war would have never happened. But likewise, if he were a member of what was called the G8 at that time, it was always the G8, you wouldn't have a war right now. Es penoso ver al presidente de Estados Unidos en una cumbre del G7 defendiendo a un tirano sanguinario como Putin. Quizá Trump subestima que Putin sea un hombre tan malvado, quizá incluso le parece fascinante o admirable, ¿no? Pero Putin ha demostrado que es un hombre de infinita crueldad con su propio pueblo, con los jovencitos rusos a los que manda morir en Ucrania y con los líderes opositores, los disidentes, ¿no?
hay que ver cómo los ha matado, torturado uno a uno, ¿no? Uno a uno, incluso fuera de Rusia, ¿no? Entonces, Putin no es un señor que merece estar en el G7, no lo merece. Tampoco lo merece el dictador chino. Y Trump termina también abogando por él y diciendo China tendría que estar acá. No, ¿por qué no? Bueno, porque China no es una democracia. Esa no es una razón suficientemente poderosa. Why not have China Why at don't the you make G8? a Why not have defense China here, the spending? biggest economy in the world after the United States? Well, it's not a bad idea. I don't mind that. If somebody wants to suggest China coming in, I think we suggest. But you want to have people that you can talk to. You know, they don't talk. Putin speaks to me. He doesn't speak to anybody else. He doesn't want to talk because he was very insulted when he got thrown out of the G8, as I would be, as you would be, as anybody would be. He was very insulted, and I mean, he was thrown out by Trudeau, who convinced one or two people, along with Obama. He was thrown out, and he's not a happy person about it, I can tell you that. Es increíble cómo defiende a Putin, ¿no? Incluso cuando le pregunta por China, vuelve a defender a Putin. Cómo lo trataron mal, cómo lo insultaron, cómo lo ofendieron. Es normal que él esté cabreado y que entonces quiera invadir varios países en Europa. Por favor. Luego Trump dice que él va a seguir arrestando indocumentados en las ciudades santuario. Esto de arrestar indocumentados, yo vengo de Los Ángeles, estuve ahí la semana pasada. No, es que no solo están arrestando indocumentados. Los cancerberos del ICE van por las calles, hablo de Los Ángeles, de los barrios pobres de Los Ángeles, y a cualquier hombre joven de apariencia hispana, latina, mexicana, lo arrestan, lo detienen, le exigen que muestre papeles. Pero muchos de estos muchachos no van con el pasaporte americano en el bolsillo. Muchos de estos muchachos han nacido en Estados Unidos, en California. Pero los cancerberos de ICE les preguntan, ¿en qué hospital naciste? Basta con que el muchacho que está nervioso porque lo están esposando no recuerde el nombre del hospital para que se lo lleven a la cárcel. Y después, un día, 2 días, 3 días después, el muchacho prueba que nació en Estados Unidos y que es estadounidense y lo liberan. Es decir, que persiguen y arrestan a jóvenes solo por su perfil racial. ¿Me dejo entender? Si el joven es blanco, albino, rubio, de ojos azules, no lo detienen. Pero si parece mexicano, guatemalteco, hondureño, salvadoreño, ¿no es cierto? Si es un poco más moreno, un poco menos blanco, y tiene el perfil racial sospechoso de, este es hispano, de inmediato le caen encima, lo detienen y le exigen que muestre que es residente o... Pero la gente, estos muchachos, no están acostumbrados a ir con su carnet de residente o con su pasaporte de Estados Unidos. Entonces muchas veces no pueden probarlo. Con lo cual el abuso es verdaderamente vil. You did a post last night where you said you want ICE to really target Democrats. Yeah, I want them to focus on the cities because the cities are where you really have what's called sanctuary cities, and that's where the people are. I look at New York, I look at Chicago. I mean, you got a really bad governor in Chicago and a bad mayor. That's not questions. But the governor's probably the worst in the country, Pritzker. But I look at how that city has been overrun by criminals. And, you know, New York and L.A., look at L.A. L.A., those people weren't from L.A., they weren't from California, most of those people, many of those people. And, yeah, that's the focus. Una pausa y al volver, Trump en la cumbre de Canadá aparece con el primer ministro británico Keir Starmer y a Trump se le caen los papeles, pierde literalmente los papeles. Ya venimos.